Mucha atención Colombia porque se cae poco a poco el montaje que quiso hacer El Tiempo y Canal Caracol al presidente Gustavo Petro. Resulta que el sargento Chalá denuncia que hay un entrampamiento contra el gobierno nacional, un complot para que Gustavo Petro salga del poder. El exmilitar aseguró que este plan haría parte de los gobernadores de Antioquia, el señor Allá Rendón, ¿no? Que está próximo a imputación. También el gobernador de Santander, un candidato presidencial y varios generales del ejército en retiro. Esto se pone caliente, señores, y poco a poco se va a saber la verdad. Mucha atención a esto porque el sargento del ejército Alexander Chalá denunció que el informe de Noticias Caracol es producto de un complot contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. El exmilitar aseguró esta mañana en el calentado informativo de RTBC que de este complot harían parte el gobernador de Antioquia, también el gobernador de Santander, un candidato presidencial y también varios generales del ejército en retiro. Una unidad militar en Según Antioquia. el sargento en retiro, hubo manipulación de los audios presentados en el medio de comunicación. Aquí se organizó una completa manipulación de chat, una manipulación de audios, una manipulación de información que fue creada y fue expuesta a un medio de comunicación para que saliera a la luz pública. Como te dije anteriormente, la intención aquí era generar una ruptura tanto en la Dirección Nacional de Inteligencia como en el comando de personal, que es donde se generan unos traslados en personal militar que inclusive en este momento pues ya estaban andando. Chalá aseguró que tiene pruebas de todas estas acusaciones y las entregará a las autoridades. Tenemos la fuente que nos está suministrando de primera mano esta información. Él está en la disposición de hablar, es lo más importante. Inclusive él me dijo que él quería suministrarle toda esta información a un alto funcionario del gobierno. Alexander Chalá además reveló nuevos elementos sobre la red de información y denuncias dentro de la fuerza pública. Estas fuentes están en una unidad militar en la ciudad de Medellín y estas personas te puedo decir que inclusive son de un alto rango, son altos mandos, los que me manifestaron de esta reunión, una reunión que se realizó 5 días antes de que en Caracol salieran con este informe. Es una reunión que, vuelvo y te digo, estas fuentes manifiestan que en esa reunión estuvieron personas como el mismo general Eduardo Enrique Zapateiro, el mismo general Juan Carlos Fajardo, el mismo general Mora. Estoy hablando de personas en retiro, ¿no? Personas que la mayoría fueron desvinculadas del gobierno en el gobierno actual, que fueron desvinculadas entre el 2022 y 2023, que estuvo la presencia del nuevo candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Estas denuncias apuntan a posibles manipulaciones de información y presiones internas que, según afirma, buscarían encubrir intereses asociados a la minería ilegal en Antioquia. ¿Cómo les parece? Y detrás de eso, presuntamente, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, qué raro, ¿no? ¿Cierto? Pues Gustavo Petro se pronunció frente a esto y dijo, esta respuesta de Caracol no responde a mi cuestionamiento. Resulta que el presidente dijo que si estas grabaciones eran tan reales, ¿por qué no las sacaban con las pruebas reales? Pero no, señor, no lo hicieron. El periodista Ricardo Alarcón, cuando se refiere a los hechos por los cuales acusa a Huertas y a Wilmar, lo ratifica. Primero, dice que las grabaciones de Wilmar no aparecen en los aparatos electrónicos incautados. Eso es cierto y es lo que denunciamos, aparecen en otro infundio. A Wilmar lo menciona El Tiempo, supuestamente como conversante en una grabación que entrega el coronel de la policía Kitian a sus superiores de inteligencia. Ni Kitian dice que es Wilmar y el señor con quien conversan con Kitian afirma públicamente que no es Wilmar del DNI. ¿Por qué esta manipulación? ¿Por qué Caracol lo hace pues parte de su propia información si su nombre no está en las grabaciones incautadas hace 16 meses? Segundo, el periodista Ricardo Calderón quiere confundir a la opinión con equivocaciones o presunciones mías que nada tienen que ver con el problema. El problema es que el informe sobre el general Huertas no está en las grabaciones incautadas hace 16 meses. En el informe está escrita una carta por un miembro detenido del grupo EMC en una cárcel de la SIJIN de la policía. La carta no es de hace 16 meses. El mismo periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la SIJIN, yendo a conversar con el preso autorizado por la fiscal del caso. Esto ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. Ese preso se llama Yader Montoya Yepes y le dicen Primo Carro. A Haider Montoya no lo capturaron en la operación de hace 16 meses y es la fuente que acusa al general Huertas en carta escrita por él y de su mano. Es decir, el general Huertas no aparece en los aparatos electrónicos capturados hace 16 meses. Como ven, se les cae poco a poco y a pedazos el relato que quisieron montarle a el señor Gustavo Petro. Y aquí el informe de Noticias 1 que deja en evidencia que esto es un vil
y un complot contra el presidente. Hágame el favor. No pudo identificar y entrevistar al interlocutor del coronel Quintián, que fue identificado erróneamente como Wilmar Mejía en las grabaciones difundidas por la prensa que daban cuenta de la infiltración de alias Calarcá a la Dirección de Inteligencia. El interlocutor ya presentó su declaración para la investigación respectiva. Luego de que el presidente reclamara una rectificación sobre el informe del periódico El Tiempo sobre la infiltración de alias Calarcá en la DNI, este diario ha publicado las dudas de su versión inicial, según la cual Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, no es el interlocutor de los audios que ha publicado, ni quien pide a oficiales de la policía información para salvar al presidente de la hoguera. Salvar al presidente de la hoguera en la que está tan brava y que usted llegue con algo bueno que pueda desviar la atención. En esos registros de voz no está el mío, no corresponden a mi persona y tampoco lo que allí se está tramitando hace parte de mi proceder. La persona que habla ahí soy yo. Noticias 1 pudo confirmar que la voz en esa grabación es la de Jonathan Sánchez, un civil que conversaba con el coronel que grabó la conversación. Es la voz mía, no es la voz de la persona que mencionan en los medios de comunicación. A mí me busca un teniente coronel por medio de una amistad. Sánchez sostiene que su interlocutor es uno de los incluidos en esta resolución, que lo llamó a calificar servicios el 17 de septiembre. El coronel tiene 2 comunicaciones más conmigo. Me manifiesta que es lo que ya me es necesaria en mi ayuda, doctor. Gracias por todo. Ya logré solucionar mi problema por otro lado. De acuerdo con Sánchez, el teniente coronel lo buscó a través de otra oficial. Que sepa que él tiene una información considerable y vulnerable para la presidencia de la República. Yo obviamente accedo a comunicarme con el teniente coronel. Aseguró que el coronel, que laboró por más de 10 años en operaciones de inteligencia de la policía, le ofreció información de actos de corrupción y oficiales de la institución a cambio de que no lo echaran y que él no supo que lo estaban grabando. Y me manifiesta que tiene información de algunos señores de alto grado, tanto retirados como activos. Esta persona me graba sin mi consentimiento. El teniente coronel que grabó la conversación habría utilizado los audios para conseguir su reintegro a la policía. De acuerdo con fuentes de la misma institución, el oficial inicialmente entregó las grabaciones a la DIPOL y esta, luego de compartir la información con un alto mando de la institución con datos aparentemente manipulados, resolvió entregarla al periódico El Tiempo. Qué cosas, ¿no? Poco a poco se va pues conociendo la información y quién presuntamente estaría detrás de todo esto, ¿no? Y hasta las mismas disidencias de alias Calarcá en el proceso de paz responden a este supuesto escándalo de la infiltración y de los presuntos nexos con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, pero lo que estamos viendo acá es que fue un vil montaje. La dirección de los bloques, comandante Jorge Suárez Briceño, bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comando conjunto del sur, comandante Raúl Reyes de las FARC. Saludamos al pueblo colombiano de manera fraterna y sincera ante las mentiras de quienes creen que pueden hacer campaña electoral basados en el engaño. Nos permitimos informar lo siguiente. La FARC somos una organización político-militar que siempre ha buscado por medios civilizados la salida al conflicto social y político que afecta a nuestro país hace más de 6 décadas. En este largo recorrido nos hemos encontrado con diversos y variados problemas de todo orden, métodos de guerra sucia, campañas de desprestigio y desinformación. Nuestros adversarios políticos han usado la falta de inversión en educación al pueblo a su favor y han pretendido pisotear nuestra dignidad y principios revolucionarios, pero no pasarán. Nuestra moral es y será siempre indeleble. Los guerrilleros fabianos, hijos de Manuel, seremos fieles a su legado. Jamás traicionaremos los sueños de millones de colombianos que creen fielmente en nosotros. No claudicaremos en el noble propósito de construir paz con justicia social junto al pueblo que nos rodea y nos abraza. Es por esta única razón que seguimos adelante luchando incansablemente hasta lograr el objetivo que nos hemos trazado. Ahora, los moralistas y patriotas periodistas de Caracol Televisión, con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Interpol, de la Policía Nacional de Colombia, pretenden frenar los avances del proceso de paz, argumentando que lo estamos utilizando para fortalecernos. Bueno, aquí sabemos que están mintiendo, señores, y qué cosas que Abelardo posiblemente podría estar detrás de todo esto. Pero también Camilo Romero deja ver cómo Álvaro Uribe Vélez está mintiéndole al pueblo colombiano, señores. Y ellos van a manejar esta estrategia de mentiras, de decir que el señor Iván Cepeda es candidato de las FARC, que Gustavo Petro no puede continuar su legado y mucho más, ¿no? Y aquí los desenmascaramos para que ustedes se den cuenta con quién están tratando, ¿no? Camilo Romero dice: mucho de lo dicho por Álvaro Uribe Vélez en esta semana es una vergüenza para Colombia. No se conformó con volver a sembrar odio, sino que puso en marcha la estrategia que han utilizado siempre: engañar al país para buscar votos. Aquí los desenmascaramos 3 de sus mentiras más infames. Escuchen, por favor. 3 de las grandes mentiras de Uribe en entrevista con Samara. ¡Uribe mentiroso!
¡Uribe mentiroso! Álvaro Uribe dijo en entrevista de semana que el uribismo debía ganar las elecciones de 2026. Y lo dice porque saben que perdieron a Colombia. Veamos 3 de las más grandes mentiras en esta entrevista. Primera, que fue en este gobierno progresista que se politizó la fuerza pública. Falso. Fue en sus gobiernos en donde se usó todo el aparato del Estado para convertirse en criminal, con los falsos positivos, con las chuzadas, para acabar con la oposición en nuestro país. En contraste, ha sido en este gobierno que se recupera la dignidad laboral y salarial de los miembros de la fuerza pública. Segunda, dice Uribe que Colombia es un país en donde se acabó la inversión. Falso. Para la muestra un botón, ahí está la llegada de Tesla, que justamente llega porque Colombia es un mercado atractivo y competitivo. Y si hay datos importantes en este gobierno, son en materia económica. Ahí está la reducción del desempleo, el estancamiento de la inflación y las grandes ganancias también para los gremios y los empresarios de Colombia. Tercera, que Estados Unidos está haciendo más esfuerzo contra el consumo que Colombia en la lucha contra las drogas. Falso. Ha fallado la estrategia de Estados Unidos desde hace más de 50 años en lo que ellos llamaron la lucha contra las drogas. Los propios gringos lo reconocieron en un informe hace 5 años. Fracasó, por ejemplo, el Plan Colombia en nuestro país. Y lo que es cierto es que en esta temporada se ha dado, por ejemplo, la mayor cantidad de incautación, superando en 61% lo que antes ocurría en nuestro país. También se le ha planteado al mundo un debate sensato, serio, de corresponsabilidad para que entre todos enfrentemos y derrotemos el narcotráfico. Pero Colombia ya sabe lo que Uribe y su sector político representan para nuestro país. Y hoy lo que le proponen es un salto al pasado. Eso no lo quiere y no lo va a permitir Colombia. Vamos para adelante. Eso es lo importante de las redes sociales, que ya no pueden ocultar absolutamente nada. Y es que ustedes tienen que ver este video, señores. Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, dicen que los campesinos le responden al expresidente Álvaro Uribe Vélez y le recuerdan lo que el país no olvida, que durante su gobierno el avance del paramilitarismo dejó miedo, terror y miles de familias campesinas desplazadas, mientras el despojo de tierras crecía y terminaban concentradas en manos de unos pocos. ¿De quiénes? De los hacendados, ¿no? Hoy, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, esas mismas familias están recuperando lo que la violencia les arrebató. Por primera vez en décadas, el Estado pone al campesino en el centro, devolviéndole la tierra, la dignidad y el lugar que siempre le negaron. Aquí la respuesta. Propondremos que se compre tierras para los campesinos, que no les entreguen un calichal, unas tierras malas, duras, y una piedrita que se llama huevo de paloma y sin proyecto productivo. Ahí mientras más les den, más los engañan. Durante años, en el gobierno de Uribe, me tuve que alejar de mi tierra por causa de la violencia. Víctimas del conflicto armado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Después de 16 años desplazados por el gobierno de Uribe, por fin se está cumpliendo toda la meta, gracias al gobierno del cambio. Gracias al gobierno del cambio, estamos de nuevo en nuestras tierras, de las cuales fuimos despojados en los gobiernos anteriores. Gracias al cambio, tenemos una propiedad, tenemos tierra, tenemos donde trabajar. Miren mi maicito, ahí ya empecé a sembrar maicito, ahí vamos. Hoy podemos contar que nos dieron un predio, donde tenemos unas tierras aquí en el municipio de Buenavista, Córdoba. Hoy, gracias al gobierno de Gustavo Petro, he recuperado mi finca para poder trabajar por el sustento de mi familia. Muchas gracias a la reforma agraria, a la Agencia Nacional de Tierra, Juan Felipe Harman, y que hay que continuar este camino. Que viva la consulta popular, que viva el campesinado en Colombia, que viva la reforma agraria. ¡Que viva! Aunque el toro tenga cuerno, nuestro gallo tiene espuela. Lo contundente de este video es que todos los campesinos salen con sus tierras sembrando alimentos, ¿no? No lo que miente este señor, que por años le ha mentido mucho a Colombia y pretende hacer lo mismo para ganar las elecciones, pero ya están perdidos, señores. Las redes sociales se han convertido en un, medio de transmisión realmente importante que permite mostrar la verdad a ustedes, sin tapujos, sin mentiras, como el Centro Democrático está enseñado. Por último, Colombia, les vamos a mostrar la desinflada que se pegó Vicky Dávila. La última encuesta no la favorece, no se va a unir con Abelardo de la Espriella y sigue creando división. Vicky pasó a ser la desinflada de las encuestas, lanzó su campaña demasiado pronto, no tiene propuestas, perdió el personaje de outsider frente a Abelardo y terminó alimentando una derecha cada vez más dividida, sin una narrativa que trascienda el simple antipetrismo. Las encuestas no la castigan por azar, la castigan porque su proyecto no representa una alternativa real para un país que exige algo más que ruido, señores. Aquí Vicky Dávila ya quedó extinta. Vicky Ávila pasó a ser la desinflada de las encuestas. Parece que ya no le alcanza para ser la candidata de la derecha. Y todo indica que, como era una muerte anunciada, también será la quemada de 2026. La misma Vicky que antes punteaba, hoy no llega ni al 4% en Inbamer. Hasta Claudia López la supera. ¿Qué pasó? 1.
Vicky lanzó su candidatura demasiado pronto. En su momento pareció una jugada audaz. Tuvo la agenda, tuvo cámaras, hizo ruido. Pero ese adelanto se volvió un lastre. Fue un año entero sosteniendo una campaña sin propuestas nuevas ni una narrativa fresca. Y eso desgasta a cualquier candidatura. 2. Vicky no propone nada. Ni un solo voto por el petrismo este domingo. No hay que castigar políticamente al petrismo. Además, Petro está en la lista Clinton. Ese es el punto. La gente está cansada del libreto vacío, donde el único mensaje es soy anti-Petro. Ese discurso ya no alcanza, ¿no? Cuando el país exige respuestas concretas sobre empleo, seguridad y costo de vida. 3. En la derecha no hay espacio para dos outsiders vendiendo la misma fórmula. Y hoy ese espacio lo está ocupando Abelardo de la Espriella. Ambos ofrecen lo mismo: polémica, show y odio a Petro. Pero Abelardo terminó quedándose con ese nicho. El petrismo ha sido derrotado en las urnas. Lo que pasó es simple, la desplazó. Vicky perdió el personaje que había construido y dejó de ser la cara principal del voto de rabia contra el gobierno. 4. Sus críticas contra Abelardo pueden tener fundamento, pero esa pelea solo fractura más a la derecha. El candidato Abelardo de la Espriella debe decirles la verdad a los colombianos. Y una derecha dividida llega débil a primera vuelta y aún peor a segunda. No es casualidad que Iván Cepeda aparezca como ganador frente a Abelardo en todos los escenarios. Y sí, dentro de la propia derecha le están cobrando a Vicky que sea ella quien está ahondando la división. Abelardo de la Espriella es el candidato que más quisiera el petrismo que llegara a segunda vuelta. 5. El uribismo. Vicky lleva meses buscando el aval de Álvaro Uribe, pero no hay guiño, no hay gesto, no hay foto. Uribe mantiene abiertas sus opciones y explora candidatos que le ofrecen más control político. Sin ese respaldo, Vicky no logra consolidarse como la carta del bloque. Ahora, hay que decir que el panorama no está cerrado. En la última medición de cifras y conceptos, el 71% de la gente dice que aún no tiene candidato. Eso significa que nadie tiene ganada esta carrera. Pero las tendencias sí importan, y si febrero marca el inicio real de la contienda hacia mayo, llegar con tan poco combustible le complica todo a Vicky. No solo porque otro outsider ya ocupó el lugar que ella intentó construir, sino porque el país está pidiendo algo más que rabia contra un gobierno. Si su campaña no logra salir de ahí, esta desinflada puede terminar siendo algo más que un bache. Puede ser el principio del final de su aspiración presidencial. Yo creo que ya es el final, señores. Vicky está haciendo ruido. Yo me imagino que acá, pues, los Gilinski están preocupados porque le han patrocinado su campaña con mucho dinero y la señora no despega, ¿no? Se quemó la muchachita. Hágame el favor. Colombia, hasta acá este video. Muy amables por escucharnos. Les pedimos que compartan mucho porque así nos ayudan a desenmascarar a todos estos políticos que intentan regresar al poder, señores. Muy amables y hasta pronto.